El caso de Charles Dexter Ward, capítulo 4, parte 3. A la mañana siguiente, Ward, padre, mandó un mensaje a Willett, informándole de que Charles seguía sin aparecer. El señor Ward añadió que le había telefoneado al Dr. Allen para avisarle de que Charles se quedaría un tiempo en Pawtucket y que no quería que lo molestaran. Era imprescindible que así fuera porque él tenía que ausentarse durante un tiempo y debía dejar todas las investigaciones bajo la supervisión constante de Charles. Charles le enviaba recuerdos y lamentaba las molestias que pudiera causarle aquel brusco cambio de planes. Gracias a aquel recado, el señor Ward había oído por primera vez la voz del Dr. Allen, lo que despertó en él un vago y esquivo recuerdo que no logró identificar, aunque le resultaba sumamente inquietante. Enfrentado a informaciones tan contradictorias y desconcertantes, el Dr. Willett no supo qué hacer. La gravedad frenética de la nota de Charles era indiscutible, pero ¿qué pensar del modo en que había faltado enseguida su promesa? El joven Ward había escrito que sus investigaciones se habían vuelto blasfemas y amenazadoras, que debían ser destruidas junto con su colega a cualquier precio, y que jamás volvería a aquel lugar. Sin embargo, de acuerdo con las últimas novedades, se había olvidado de todo aquello para volver a sumirse en el misterio. El sentido común le aconsejaba dejar al joven con sus rarezas, pero un instinto más profundo impidió que olvidara la impresión causada por la carta. Willett volvió a leerla, y no consiguió que le sonara tan vacía ni desquiciada como daban a entender su exagerada grandilocuencia y su falta de concreción. El terror que le inspiraba era demasiado profundo y real, y sumado a lo que ya sugería monstruosidades más allá del tiempo y el espacio, de un modo demasiado vivido como para dejar espacio a una explicación cínica. Y ahí fuera había horrores desconocidos, y por muy inalcanzables que pareciesen, debía ser preparado para pasar a la acción en cualquier momento. Durante más de una semana, el doctor Willett sopesó el dilema que se había presentado ante él, y cada vez se mostró más inclinado por hacer una visita a Charles en el bungalow de Pawtucket. Ningún amigo del joven se había aventurado jamás a presentarse a aquel lugar prohibido. Incluso su padre conocía su interior solo por las descripciones que él le había dado. Pero Willett estaba convencido de que era necesario mantener una conversación en persona con su paciente. El señor Ward había ido recibiendo breves notas evasivas mecanografiadas y afirmaba que su mujer apenas había tenido noticias de él en su retiro de Atlantic City. Así que, al final, el médico se decidió a actuar, y a pesar de la extraña sensación que le inspiraban las antiguas leyendas sobre Joseph Curwen y las más recientes revelaciones y advertencias de Charles Ward, se dirigió valientemente al bungalow del acantilado sobre el río. Willett había estado antes allí por pura curiosidad, aunque por supuesto no había entrado en la casa ni anunciado su presencia, por lo que sabía exactamente qué ruta tomar. Al salir en su pequeño automóvil por Broad Street una tarde de finales de febrero, le vino el pensamiento de la partida de hombres hostiles que había recorrido aquel mismo camino solitario, 157 años antes, con una terrible misión que nadie llegaría a comprender jamás. Dejó atrás en poco tiempo los decadentes suburbios y se extendieron antes del pulcro y se extendieron ante él el pulcro Edgewood y el somnoliento Pawtucket. Willett dobló a la derecha por Ludwig Street y siguió por aquel camino rural hasta donde pudo. Luego se apeó y se dirigió al norte, donde el acantilado se alzaba sobre las solitarias revueltas del río,
y las neblinosas tierras bajas que había detrás. Seguía habiendo pocas casas, y era imposible confundir el bungalow aislado con su garaje de cemento sobre una roca que había a la izquierda. Avanzó decidido por el descuidado sendero de grava, llamó a la puerta con mano firme, y habló sin que la voz le temblara con el torvo mulato portugués que apenas abrió una rendija. Dijo que debía ver a Charles Ward cuanto antes por un asunto de vital importancia, que no aceptaría una excusa y que si se negaba a recibirle iría a informar al señor Ward. El mulato dudó un momento, pero se interpuso cuando Willett intentó abrir la puerta. El médico se limitó a alzar la voz y repetir sus exigencias. Entonces oyó el oscuro interior de la casa. Entonces oyó desde el oscuro interior de la casa un susurro ronco que le heló la sangre, aunque no habría sabido decir por qué. Déjale pasar, Tony, dijo. Ahora es un buen momento para hablar como cualquier otro. Pero por perturbador que fuese aquel susurro, lo que siguió le inspiró un temor aún mayor. El suelo crujió. El dueño de aquella voz extraña y crespante se dejó ver y resultó no ser otro que Charles Dexter Ward. El doctor Willett recordó y transcribió con absoluta minuciosidad la conversación de aquella tarde, debido a la importancia que atribuye a aquel periodo. Por fin admite un cambio crucial en la mentalidad de Charles Dexter Ward y está convencido de que el cerebro del joven que le habló entonces ya era totalmente distinto de aquel que había visto desarrollarse a lo largo de 26 años. La controversia con el doctor Lehman le ha obligado a ser muy preciso y data la locura de Charles Ward concretamente en la época en que sus padres empezaron a recibir las notas mecanografiadas. Dichas notas no están escritas en el estilo habitual de Ward, ni siquiera en el de la última y desquiciada carta que envió a Willett. Por el contrario, son extrañas y con tendencia al arcaísmo, como si al perder la razón se hubiesen liberado en su autor las tendencias e impresiones acumuladas inconscientemente durante una infancia consagrada a las antigüedades. Es evidente su esfuerzo por parecer moderno, pero el espíritu y el lenguaje, ocasionalmente, pertenecen al pasado que también se hizo evidente entre todas y cada una de las palabras y gestos de Ward cuando recibió al médico en aquel sombrío bungalow. Le saludó con una reverencia, le indicó con un gesto que tomara asiento, y empezó a hablarle con aquel extraño susurro, al que se esforzó en dar una explicación desde el primer momento. Estoy tísico, empezó, por culpa del aire de este río maldito. Debéis disculparme mi lenguaje. Supongo que os envía mi padre para averiguar qué es lo que me aflige, y confío en que no le digáis nada que pueda alarmarle. Willett prestó atención a aquella voz ronca, pero aún se fijó más en el rostro de quien hablaba, en el que había algo que le pareció que no encajaba. Recordó lo que le había contado la familia sobre el miedo que había sentido una noche el mayordomo de Yorkshire. Había preferido que no estuviese tan oscuro, pero no pidió que subieran las persianas. En lugar de eso, le preguntó a Ward por qué razón había faltado a la promesa que le había hecho en aquella nerviosa carta de hacía poco más de una semana. Eso mismo, Iva, replicó su anfitrión. Debéis haber notado, ya que mis nervios están deshechos, por lo que hago y digo cosas que no sabría explicar. Como os he dicho a menudo, me hallo al borde de grandes cosas, tanto que la cabeza me da vueltas. A cualquier otro le habrían espantado mis descubrimientos, pero yo no me desanimo tan fácilmente. Fui un idiota por poner sus vigilantes en casa. Después de haber llegado tan lejos, mi único sitio está aquí.
Los fisgones de mis vecinos nunca hablan bien de mí, y es posible que la debilidad me empujara a creer lo que dicen. Lo que hago no tiene nada de malo, siempre que se haga como es debido. Tened la bondad de esperar 6 meses y vuestra paciencia será recompensada. Más vale que sepáis que me es posible aprender viejas materias por medios más fiables que los libros, y dejaré que vos mismos juzguéis la importancia de cuál puede ser mi legado para la historia. La filosofía y las artes, gracias a las puertas a las que puedo tener acceso. Mi antepasado lo tenía cuando lo asesinaron aquellos estúpidos entrometidos, y ahora he vuelto a conseguirlo, o estoy a punto en parte. En esta ocasión, nada de eso debe suceder, y menos por mis necios temores. Os ruego que olvidéis la carta que os escribí, señor mío, y que no temáis este lugar ni nada de lo que hay en él. El doctor Allen es un hombre de excelentes dotes, y le debo una disculpa por lo que haya podido decir de él. Ojalá no hubiese tenido que prescindir de su ayuda, pero tenía cosas que hacer en otra parte. Su celo en esta empresa es idéntico al mío, y supongo que cuando me asustó mi trabajo, me asustó también él, que ha sido mi colaborador. Ward hizo una pausa, y el médico apenas supo qué decir ni qué pensar. En parte, se sintió como un estúpido ante aquella tranquila repulsa de la carta, pero por otro lado, seguía siendo consciente de que el presente discurso le sonaba extraño, ajeno e insensato, mientras que la nota le había parecido de una naturalidad trágica mucho más propia al Charles Ward que él conocía. Willett intentó desviar la conversación a asuntos anteriores y recordarle sucesos que permitiesen restablecer un clima más familiar, pero el resultado obtenido en el proceso fue grotesco. Lo mismo les ocurrió después a los otros médicos. Una parte considerable de los recuerdos de Charles Ward, sobre todo los relativos al mundo moderno y a su vida personal, habían sido borrados de un modo inexplicable. En cambio, los estudios históricos de su juventud habían aflorado de algún profundo inconsciente para devorar todo lo contemporáneo y personal. El detallado conocimiento del pasado por parte del joven era impropio y anormal, e hizo cuanto pudo por ocultarlo. A menudo cuando Willett hacía referencia a alguno de los asuntos que más le habían interesado en su juventud, Ward vertía sobre él una luz que ningún mortal podía poseer, y el médico se estremecía ante la elocuencia de las alusiones que escapaban de sus labios. No era natural que supiese cómo se le cayó la peluca al gordo alguacil cuando se agachó ante la función interpretada en la Academia Teatral del señor Douglas en King Street el 11 de febrero de 1762, que fue un jueves, o cómo los actores destrozaron el texto de Los amantes conscientes de Steele, que la gente casi se alegró cuando el ayuntamiento dominado por los baptistas cerró el teatro una quincena después, que la diligencia de Thomas Sabine de Boston era condenadamente incómoda. Pudo haberlo leído en cartas antiguas, pero ¿qué historiador podría saber que los crujidos del nuevo cartel de la posada de Epenetus Olney, la llamativa corona que colocó cuando decidió llamar a su taberna Café La Corona, eran idénticos a los primeros compases de la nueva pieza de jazz que sonaba en todas las radios de Pawtucket? No obstante, Ward no se dejó interrogar en estas materias. Pronto dejó de lado las cuestiones modernas y personales y exhibió un evidente hastío ante las antiguas. Lo único que deseaba era satisfacer la curiosidad de su visitante, en que se fuese sin la idea de volver allí. Por ello se ofreció a enseñarle la casa a Willett y procedió a guiarle por todas las habitaciones desde la bodega hasta el desván. Willett se fijó en todo y reparó en que los filtros que había a la vista eran demasiado escasos y demasiado triviales como para haber rellenado los huecos dejados en los estantes de la casa de los Ward.
y en que el austero supuesto laboratorio no era más que una pantalla. Estaba claro que había otra biblioteca y otro laboratorio en alguna parte, aunque era imposible saber dónde. Frustrado en su búsqueda de algo que no acertaba a definir, Willett regresó a la ciudad antes de que anocheciera y le contó a Ward padre todo lo ocurrido. Ambos llegaron a la conclusión de que el joven había perdido la razón, pero decidieron que no era preciso, de momento, tomar alguna medida drástica. Por encima de todo, era imprescindible que la señora Ward siguiese ajena a todo aquello, tanto como lo permitirán las extrañas notas de mecanografía de su hijo. Una tarde, el señor Ward se decidió a ir a ver a su hijo en persona, presentándose por sorpresa. El doctor Willett lo acompañó en su noche, lo dejó frente al bungalow y esperó pacientemente su regreso. La sección fue larga y el padre salió deprimido y confuso. El recibimiento de Charles fue muy parecido al que dispensó a Willett, pero esta vez había tardado mucho en aparecer después de que el visitante se abriera paso hasta el vestíbulo y echara de allí al portugués con una orden terminante. Y en su actitud alterada no hubo ni rastro de amor filial. Las luces estaban muy tenues y aún así el joven se había quejado de lo que le cegaban, con la excusa de tener dolor de garganta. Apenas había alzado la voz, pero su ronco susurro tenía algo vagamente turbador que el señor Ward no podía quitarse de la cabeza. Decididos a hacer cuanto estuviera en su mano por devolver la razón al joven, el señor Ward y el doctor Willett se aliaron para reunir toda la información posible sobre el caso. Primero analizaron las salvadurías que circulaban por Pawtucket, lo que no les resultó complicado, ya que ambos tenían amigos en la zona. Aún así, el doctor Willett lo tuvo más fácil porque la gente hablaba con más franqueza con él que con el padre del interesado. De lo que les contaron, dedujeron que la vida del joven Ward se había vuelto sumamente extraña. Los rumores seguían relacionando la casa con el vampirismo del verano anterior, mientras que las idas y venidas nocturnas de los camiones daban pie a toda suerte de siniestras especulaciones. Los tenderos locales le hablaron de los extraños pedidos que les hacía el torvo mulato, y en particular de las enormes cantidades de carne y sangre fresca que le servían las dos carnicerías más próximas. Para una casa donde solo vivían 3 personas, dichas cantidades eran descabelladas. Después estaba el asunto de los ruidos que surgían debajo de la tierra. Esa información resultó más difícil de obtener, pero las vagas insinuaciones coincidían en ciertas cuestiones básicas. Sin duda, eran voces de un marcado carácter ritual, pero solo se oían a horas en que el bungalow estaba a oscuras. Por supuesto, cabía la posibilidad de que procedieran de la bodega, pero los rumores insistían en que probablemente había un sistema de túneles que se extendían más abajo. A recordar las antiguas leyendas sobre las catacumbas de Joseph Curwen, y dando por sentado que el actual bungalow había sido escogido por estar situado sobre la antigua granja de Curwen, tal como debía ser de haberlo revelado algunos de los documentos hallados detrás del cuadro. Willett y el señor Ward dieron mucha credibilidad a estos chismorreos y buscaron sin éxito la puerta a la orilla del río de la que hablaban los antiguos manuscritos. En cuanto a la opinión popular sobre los habitantes del bungalow, pronto se hizo evidente que odiaban al sicario portugués, temían al barbado doctor Allen y atestaban al pálido y estudioso joven. En las últimas semanas, Ward había cambiado mucho. Había abandonado sus intentos de mostrarse amable, y en las pocas ocasiones que se aventuraba a salir, solo hablaba con susurros roncos y especialmente repulsivos. Sobre estos retazos de información, recogidos de aquí y de allá, el señor Ward y el doctor Willett departieron larga y seriamente en numerosas ocasiones. Se esforzaron al máximo por ejercer la deducción, la inducción y la imaginación constructiva.
y por relacionar cualquier dato conocido de la vida de Charles, incluida la desquiciada carta que el doctor le enseñó al padre, con las escasas pruebas documentales disponibles acerca del viejo Joseph Curwen. Habrían dado cualquier cosa por poder hojear los papeles encontrados por Charles, pues era evidente que la clave de la locura del joven se hallaba en lo que había descubierto del antiguo hechicero y sus actividades.